Si me estás viendo ahora, por favor suscríbete al canal y cuéntame desde dónde me ves, porque la historia que voy a compartir hoy te dejará absolutamente sin palabras. Mi nombre es Rita, tengo 63 años y hace 3 semanas fui declarada oficialmente muerta por el sistema brasileño. Lo más sorprendente es que estaba bien viva, de pie, dentro de un registro público, sosteniendo mi escritura, mientras una funcionaria me miraba como si estuviera viendo un fantasma. Permíteme empezar por el principio, porque esta historia es tan extraña que parece el guión de una película, pero desafortunadamente es absolutamente real. Todo comenzó un martes común de marzo. Había logrado vender finalmente mi antiguo apartamento en el barrio de Tijuca, en Río de Janeiro, y comprar una casa encantadora en Petrópolis. Era un sueño que había cultivado durante años. Después de jubilarme como profesora de literatura, quería un lugar tranquilo, con jardín, donde pudiera escribir por fin el libro que siempre había planeado. La venta del apartamento se había concretado, el dinero estaba en mi cuenta y solo necesitaba ir al registro para inscribir la escritura de la nueva casa a mi nombre. Un trámite sencillo, o al menos eso creía. Me levanté temprano ese martes, me puse mi conjunto azul marino favorito, tomé todos los documentos necesarios que mi abogado me había dado y conduje hasta el registro de la propiedad. El registro era uno de esos edificios antiguos del centro de la ciudad, con techos altos y pisos de mármol que resonaban con cada paso. Tomé mi turno y esperé a ser atendida. Cuando por fin llegó mi momento, me acerqué a la ventana donde una funcionaria joven, de no más de 30 años, con el cabello recogido en un moño apretado y gafas de montura gruesa, me recibió. «Buenos días», dije sonriendo. «Vine a registrar la escritura de mi nueva propiedad». Le entregué mis documentos: DNI, CPF, partida de nacimiento, comprobante de domicilio y la escritura pública que el notario había hecho la semana anterior. La funcionaria, cuyo identificador decía Patricia, comenzó a teclear mis datos en la computadora. Sus dedos se movían rápidamente sobre el teclado mientras miraba alternativamente los documentos y la pantalla. De repente se detuvo. Sus dedos se quedaron suspendidos en el aire. Frunció el ceño, se inclinó más cerca de la pantalla y luego me miró con una expresión que solo puedo describir como de absoluta perplejidad. «Perdón», dijo, con voz titubeante. «Pero hay un problema aquí». «¿Qué tipo de problema?», pregunté sintiendo un pinchazo de preocupación. Patricia miró nuevamente la pantalla, luego a mí y otra vez a la pantalla. «Según nuestro sistema, la señora falleció hace 3 años. Hay un registro de defunción en su CPF con fecha del 15 de abril de 2021. Por un momento pensé que había oído mal. «¿Cómo que fallecí? Estoy aquí frente a usted». «Lo sé, señora», dijo Patricia claramente incómoda. «Por eso estoy tan confundida. Pero el sistema indica que hay una partida de defunción registrada a su nombre. Su CPF está marcado como inactivo por motivo de fallecimiento». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «Eso debe ser un error del sistema. ¿Puede verificarlo de nuevo?». Patricia llamó a su supervisor, Eduardo, un hombre de mediana edad, quien se acercó a la ventana con expresión seria. Él también miró la pantalla de la computadora, luego mis documentos y después a mí. «Señora Rita», dijo Eduardo con cuidado, «esto es realmente muy inusual. Necesitaré hacer algunas verificaciones adicionales. ¿Puede esperar unos minutos?». Me senté en uno de los bancos de madera del registro, mi mente dando vueltas. ¿Cómo es posible estar oficialmente muerta cuando estás viva? ¿Alguien con el mismo nombre murió y hubo confusión?
Pero mi CPF es único. No puede haber duplicados. 15 minutos después, Eduardo regresó con una carpeta llena de papeles impresos. Su rostro estaba pálido. Señora Rita, llamé al registro civil y verifiqué con la Receita Federal. Efectivamente, hay una partida de defunción registrada a su nombre, con su CPF, emitida en Duque de Caxias hace 3 años. Según el documento, la señora habría fallecido por causas naturales relacionadas con complicaciones cardíacas. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Pero eso es imposible. Nunca viví en Duque de Caxias, ni siquiera tengo problemas cardíacos. ¿Quién registró esa defunción? Eduardo consultó los papeles. Según el registro, la declaración de defunción fue realizada por una pariente cercana, identificada como su sobrina, Mariana Costa Silva. Ella presentó documentación médica y fue quien solicitó el registro de la partida. Mariana. Mi sobrina Mariana, la hija de mi hermana menor, Beatriz, quien había fallecido de cáncer 7 años atrás. Mariana había sido prácticamente criada por mí después de que su madre murió. Yo la había ayudado económicamente, pagué sus estudios, siempre estuve presente en todos los momentos importantes de su vida. ¿Por qué haría algo así? Eduardo, dije, tratando de mantener la calma. Necesito resolver esto de inmediato. ¿Qué debo hacer? Suspiró profundamente. Señora Rita, este es un caso muy serio. Tendrá que iniciar un proceso de anulación de la partida de defunción. Esto implica abogados, acción judicial, peritajes. Puede llevar meses. Mientras tanto, técnicamente, la señora no existe legalmente. No puede registrar propiedades, no puede abrir cuentas bancarias, no puede hacer prácticamente nada que requiera documentación oficial. Sentí que mi garganta se cerraba. Pero acabo de vender mi apartamento. El dinero está en mi cuenta. ¿Y si no puedo acceder a él? ¿Puede acceder a su cuenta bancaria? Tomé mi teléfono con manos temblorosas e intenté ingresar a la aplicación del banco. Para mi horror, recibí un mensaje. Cuenta bloqueada. Comuníquese con su sucursal. Eduardo negó con la cabeza, apenado. Cuando un CPF está marcado como fallecido, todos los sistemas conectados a la Receita Federal eventualmente se actualizan. Bancos, registros, organismos gubernamentales. La señora tendrá que actuar rápido. Salí del registro en estado de shock. ¿Cómo puede alguien declarar muerta a otra persona? ¿Y por qué? ¿Cuál sería el motivo de Mariana para hacer esto? Mientras conducía de regreso a casa, mi mente no podía dejar de pensar, tratando de entender lo que estaba pasando. Al llegar a casa, lo primero que hice fue llamar a Mariana. El teléfono sonó, y pasó directamente al buzón de voz. Lo intenté de nuevo. Mismo resultado. Le envié un mensaje por WhatsApp. Mariana, necesito hablar contigo urgentemente. Es algo muy serio. Llámame en cuanto puedas. Los mensajes fueron entregados, pero no fueron leídos. Esperé 1 hora, 2 horas, nada. Era muy extraño porque Mariana siempre respondía mis mensajes rápidamente. Éramos cercanas, o al menos eso creía. Decidí llamar a mi abogado, el doctor Mauricio Almeida, quien se había ocupado de la venta de mi apartamento. Le expliqué toda la situación y pude escucharlo ponerse cada vez más serio al otro lado de la línea. Rita, dijo cuando terminé de contarle, esto es extremadamente grave. No es solo un error administrativo. Alguien ha cometido un delito. Falsificación de documentos, fraude, posiblemente incluso intento de apropiación de bienes. Debemos actuar de inmediato. ¿Puedes venir a mi oficina ahora? 1 hora después, estaba sentada en la oficina del doctor.
Mauricio, un espacio elegante con estanterías llenas de libros jurídicos y una vista a la bahía de Guanabara. Ya tenía varios documentos esparcidos sobre su escritorio. Primero, dijo, ajustando sus gafas, solicitaremos una copia de la partida de defunción fraudulenta y de todos los documentos relacionados con el registro. Necesito ver exactamente qué se presentó y por quién. Segundo, iniciaremos de inmediato una acción de anulación del registro de defunción. Tercero, haremos una denuncia por falsedad ideológica y fraude. ¿Crees que podrás resolver esto rápido?, pregunté ansiosa. El doctor Mauricio suspiró. Sé honesto contigo, Rita. Casos como este pueden tardar. El sistema judicial brasileño no es conocido por su rapidez, pero solicitaremos una medida cautelar para que al menos puedas acceder a tus cuentas bancarias y continuar con tu vida mientras el proceso avanza. ¿Y Mariana? ¿Qué pasará con ella? Si ella realmente cometió este fraude, podría recibir de 2 a 6 años de prisión por falsedad ideológica, más penas adicionales por cualquier otro delito que descubramos. Pero, Rita, necesito preguntarte, ¿tienes alguna idea de por qué tu sobrina haría esto? ¿Hay algún motivo financiero? Fue entonces cuando comencé a unir las piezas. Mariana sabía que había vendido mi apartamento. Sabía que había recibido una cantidad significativa de dinero. También sabía que, como mi única pariente viva, sería mi heredera natural si yo muriera. «Oh, Dios mío», murmuré sintiendo náuseas. «Si estoy oficialmente muerta, podría intentar reclamar mi herencia». El doctor Mauricio asintió gravemente. «Exactamente. Y si logró falsificar una partida de defunción, ¿qué más podría haber hecho? Necesitamos verificar todos tus bienes de inmediato. Propiedades, inversiones, todo. Pasamos las siguientes horas haciendo llamadas y verificaciones. Y lo que descubrimos me dejó completamente devastada. Mi antiguo apartamento, el que había vendido, no se había vendido a la familia que yo creía. Los compradores reales eran una empresa pantalla. Y cuando el doctor Mauricio investigó más a fondo, descubrió que el dinero de la venta, que debería estar en mi cuenta, había sido transferido a una cuenta a nombre de Mariana solo 2 días después de ingresar a mi cuenta. ¿Cómo logró transferir el dinero de mi cuenta?, pregunté, incrédula. Si tenía tu partida de defunción falsa y documentos que la identificaban como tu única heredera, podría haber ido al banco, presentado esos documentos y solicitado acceso a la cuenta como albacea. Algunos bancos, desafortunadamente, no verifican tan cuidadosamente como deberían. Sentí lágrimas ardientes en mis ojos. Mauricio me robó todo. 2.400.000 reales. Era todo lo que tenía después de una vida entera de trabajo. Lo recuperaremos, Rita, dijo con firmeza, pero será una batalla. Esa noche, en casa, no pude dormir. Me quedé mirando al techo, repasando mentalmente todos los momentos que pasé con Mariana. ¿Dónde me equivoqué? ¿Cómo no me di cuenta de que era capaz de algo así? Recordé cuando era pequeña, cómo la abrazaba cuando lloraba por su madre. Recordé cuando pagué su carrera de administración, cómo me agradeció con lágrimas en los ojos. Recordé todas las conversaciones que tuvimos, todos los consejos que le di, todo el amor que le ofrecí. Y ella me había matado, oficialmente, en el papel, para robar mi dinero. A la mañana siguiente, el doctor Mauricio llamó temprano. Rita, conseguí una copia de todos los documentos del registro de defunción. Necesitas venir a ver esto. Es peor de lo que pensábamos. Cuando llegué a su oficina, me mostró una carpeta llena de documentos. Allí estaba una partida de defunción con mi nombre completo,
mi CPF, mi fecha de nacimiento. El certificado médico adjunto decía que había fallecido de insuficiencia cardíaca aguda en un hospital de Duque de Caxias. Incluso había la firma de un médico. ¿Este médico existe?, pregunté. Existe, confirmó el doctor Mauricio. Doctor Paulo Enrique Santos. Pero cuando mi investigador fue a verificar, descubrió algo interesante. El doctor Paulo tuvo su licencia médica suspendida hace 2 años por irregularidades. Y mira esto, me mostró otro documento. Es primo de Mariana. Mi estómago se revolvió. Esto era una conspiración. No era solo Mariana actuando sola. Había otras personas involucradas. Hay más, continuó el doctor Mauricio. Logré rastrear los movimientos financieros de la cuenta de Mariana. Después de recibir el dinero de la venta de tu apartamento, hizo varias transferencias. Una al doctor Paulo por 50,000 reales. Otra a un abogado llamado doctor Alberto Méndez, también 50,000. Y una tercera a una persona llamada Sandra Rodríguez, 30,000. ¿Quiénes son estas personas? El doctor Alberto Méndez es un abogado con antecedentes de procesos disciplinarios por conducta antiética. Sandra Rodríguez trabaja o trabajaba en el registro civil de Duque de Caxias. Fue ella quien procesó el registro de tu partida de defunción. Esto era más grande de lo que imaginaba. No era solo mi sobrina actuando por impulso. Era un esquema organizado, con múltiples personas involucradas, todas recibiendo pago para ayudarme a borrarme legalmente del mundo. Mauricio, dije con la voz temblorosa, ¿a cuántas personas más les habrán hecho esto? Se quedó callado por un momento. Buena pregunta. Le pediré a mi investigador que verifique si hay otros casos similares que involucren a estas mismas personas. En los días siguientes, mientras el proceso legal comenzaba a moverse, hice mi propia investigación. Intenté hablar con amigos de Mariana, con sus compañeros de trabajo. Nadie sabía dónde estaba. Su apartamento estaba vacío, su teléfono seguía apagado. Era como si hubiera desaparecido. Pero entonces, una semana después del día en que descubrí que estaba muerta, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con cautela. ¿Tía Rita? Era la voz de Mariana, pero no era la voz dulce y cariñosa que conocía. Era fría, calculadora. Mariana, exclamé. ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? Hubo un largo silencio. Luego se rió. Una risa amarga, sin humor. Hice lo que tenía que hacer, tía. Tú siempre lo tuviste todo. La casa bonita, el dinero, la vida cómoda. Mientras tanto, yo luchaba por sobrevivir. Yo te ayudé. Pagué tus estudios. Siempre estuve ahí para ti. Me ayudaste porque te sentías culpable, replicó. Culpable por haber sobrevivido cuando mi madre murió. Tú tenías todo lo que mi madre debería haber tenido. Y ahora ibas a vender el apartamento y mudarte a Petrópolis, vivir como una reina, mientras yo sigo pagando deudas. No podía creer lo que estaba escuchando. Entonces me mataste, oficialmente, robaste mi dinero, tomé lo que siempre debió ser mío. Ese dinero debería haber sido de mi madre, debería haber sido mío por herencia de ella. Tú no merecías nada de esto. Mariana, lo que hiciste es un delito. Irás a la cárcel. Se rió de nuevo. Buena suerte probando algo, tía. Todos los documentos están en orden. Tú estás muerta, oficialmente, y los muertos no pueden demandar a nadie. La llamada terminó. Me quedé parada, sosteniendo el teléfono, temblando de ira e incredulidad. El doctor Mauricio tenía razón. Esto iba a ser una batalla. Pero no iba a rendirme. Iba a luchar para recuperar mi vida, mi identidad y mi dinero.
y me aseguraría de que Mariana y todos sus cómplices pagaran por lo que hicieron. Al día siguiente, fuimos a la comisaría a hacer la denuncia formal. La delegada a cargo, la doctora Fernanda Costa, escuchó mi historia con una expresión cada vez más seria. «Señora Rita», dijo cuando terminé, «este es uno de los casos más elaborados de fraude de identidad que he visto. Abriremos una investigación inmediata. Necesito que me proporciones todos los documentos que tengas, todas las conversaciones, todo lo que pueda ayudar». «¿La investigación puede ser rápida?», pregunté ansiosamente. Suspiró. «Sé honesta. Con personas involucradas en diferentes ciudades, documentos falsificados profesionalmente y dinero ya movido a varias cuentas, esto puede llevar tiempo. Pero tenemos una ventaja. Tu sobrina cometió el error de llamarte. Intentaremos rastrear esa llamada. Dijo que no podía demandarla porque estoy legalmente muerta. ¿Es eso cierto?». «No», dijo la doctora Fernanda con firmeza. «La señora está viva y aquí frente a mí. El hecho de que haya un documento fraudulento no cambia la realidad física. Podemos y vamos a procesar, y vamos a arrestar a todos los involucrados». En las semanas siguientes, mi vida se volvió del revés. Cada cosa simple se convirtió en complicada. Fui al supermercado y mi tarjeta de crédito fue rechazada porque la cuenta estaba bloqueada. Intenté pagar una factura de luz y el sistema no lo aceptó porque mi CPF estaba inactivo. Necesité ir al médico y no pude usar mi seguro porque, oficialmente, la persona asegurada estaba muerta. El doctor Mauricio logró una medida cautelar parcial que me permitió acceder a algunas funciones básicas, pero con restricciones. Tenía que llevar una copia de la medida cautelar y explicar mi situación cada vez que necesitaba usar mis documentos. Las reacciones variaban de incredulidad a sospecha. Algunas personas pensaban que era una estafadora intentando usar la identidad de alguien muerto. Mientras tanto, el investigador privado que el doctor Mauricio había contratado, un ex policía llamado Roberto Silva, estaba descubriendo cosas alarmantes. «Rita», me dijo Roberto en una reunión en la oficina, «descubrí que este esquema es más grande de lo que pensábamos. Mariana y sus cómplices lo hicieron con al menos otras 5 personas en los últimos 3 años. Todas mujeres mayores, todas con propiedades valiosas o ahorros significativos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Cómo elegían a las víctimas? Mujeres sin hijos, viudas o solteras, con parientes cercanos que podrían ser plausiblemente herederos. Mariana trabajaba en una inmobiliaria antes, tenía acceso a información sobre propiedades, identificaba objetivos potenciales, se acercaba a ellos, ganaba su confianza y luego ejecutaba el plan. Pero conmigo fue diferente, dije. Ella ya era mi sobrina, ya formaba parte de mi vida. Exactamente. Estuvo de acuerdo Roberto. Contigo fue más fácil. Ya tenía acceso completo a tu vida, tus documentos, tu información. Confiabas plenamente en ella. Solo tuvo que esperar el momento adecuado. ¿Y las otras víctimas? ¿Qué les pasó? Roberto se puso sombrío. 2 aún están luchando para recuperar sus identidades. Una desistió y vive sin documentos válidos, prácticamente invisible para el sistema. Una falleció de verdad durante el proceso, por el estrés. Y una logró revertirlo, pero le tomó 2 años y perdió casi todo lo que tenía en costos legales. Sentí lágrimas ardientes en mis ojos de nuevo. Esto es monstruoso. ¿Cómo pueden las personas hacerle esto a otras? Codicia, dijo Roberto simplemente. Codicia pura y simple, y la confianza en que el sistema es lo suficientemente defectuoso como para no detectar estos delitos rápidamente. Pero había una luz al final del túnel.
Roberto había rastreado la llamada que Mariana me hizo. Estaba escondida en un apartamento alquilado en São Paulo bajo un nombre falso. La policía de São Paulo ya había sido notificada y estaba preparando una operación. ¿Cuándo la arrestarán?, pregunté. Pronto, dijo Roberto, pero necesitamos atrapar a todos a la vez. Si arrestamos a Mariana primero, los demás podrían huir. Estamos coordinando con la policía de diferentes ciudades para hacer una operación simultánea. 3 días después, recibí la llamada que estaba esperando. Era la doctora Fernanda. Rita, lo logramos. Mariana y todos los cómplices fueron arrestados esta mañana. El doctor Paulo Santos en Duque de Caxias, Sandra Rodríguez también en Duque de Caxias, el doctor Alberto Méndez en Río y Mariana en São Paulo. Todos están bajo custodia. Sentí un enorme peso salir de mis hombros. Gracias a Dios, murmuré. Hay más, continuó la doctora Fernanda. Cuando registramos el apartamento de Mariana, encontramos documentos que detallaban otros objetivos que estaba planeando. Tú salvaste a otras personas de pasar por lo que pasaste. Esa noche, por fin logré dormir bien por primera vez en semanas. Pero la batalla estaba lejos de terminar. Todavía tenía que anular oficialmente la partida de defunción, recuperar mi dinero y asegurarme de que Mariana y sus cómplices pagaran adecuadamente por sus crímenes. El proceso judicial fue largo y agotador. Tuve que asistir a innumerables audiencias, proporcionar pruebas de que estaba viva una y otra vez, testificar contra Mariana y los demás. Fue emocionalmente agotador ver a mi sobrina, la niña que ayudé a criar, sentada en el banquillo de los acusados, mirándome con odio. Durante una de las audiencias, el fiscal le preguntó: ¿Por qué hiciste esto con tu tía, alguien que siempre te ayudó? Mariana me miró directamente cuando respondió: porque ella lo tenía todo y yo no tenía nada, porque la vida era injusta y decidí nivelar el campo de juego. ¿No crees que el amor y el apoyo que ella te dio valían algo?, preguntó el fiscal. El amor no paga facturas, respondió Mariana fríamente. El amor no compra apartamentos. El amor no me da la vida que merezco. Fue doloroso escuchar eso, doloroso darme cuenta de que la persona a quien amaba como si fuera mi propia hija me veía solo como una fuente de dinero, como un obstáculo para lo que quería. Pero el sistema de justicia, aunque lento, estaba funcionando. Las pruebas eran irrefutables. Los documentos falsificados, las transferencias de dinero, las comunicaciones entre los conspiradores, todo estaba documentado. El doctor Mauricio construyó un caso sólido. 6 meses después de aquel día en el registro, recibí la decisión judicial. La partida de defunción fue oficialmente anulada. Estaba legalmente viva de nuevo. Fue el momento más extraño y más liberador de mi vida. Imagina tener que probar que existes, que estás viva, y luego, por fin, que eso sea reconocido oficialmente. En cuanto al dinero, logramos recuperar la mayor parte. Mariana había gastado unos 300.000 reales antes de ser arrestada, pero el resto aún estaba en cuentas que fueron congeladas. Con intereses y compensaciones, terminé recuperando casi todo lo que había perdido. Las sentencias fueron severas. Mariana recibió 8 años de prisión por falsedad ideológica, fraude, apropiación indebida y formación de banda. El doctor Paulo Santos recibió 6 años por uso de documento falso y asociación delictiva. Sandra Rodríguez, la funcionaria del registro civil, recibió 5 años y el doctor Alberto Méndez recibió 7 años. Pero la historia no termina ahí, porque algo extraordinario comenzó a suceder después de que mi caso se hizo público.
Otras víctimas comenzaron a aparecer, mujeres que habían pasado por situaciones similares, pero no habían logrado probarlo o no sabían que podían luchar. Una señora llamada Doña Teresa me llamó, llorando. Rita, vi tu historia en el periódico. Me pasó lo mismo hace 4 años. Mi sobrino me declaró muerta y vendió mi casa. Desistí de luchar porque los abogados dijeron que sería muy difícil. Pero al verte a ti ganar, quiero intentarlo de nuevo. Otra mujer, doña Aparecida, me escribió una carta contando que su yerno había hecho lo mismo, pero estaba tan avergonzada que nunca se lo contó a nadie. Pensé que nadie me creería, pensé que todos dirían que me estaba volviendo loca de vejez, pero tú probaste que esto es real, que pasa y que podemos luchar contra ello. Recibí decenas de cartas, correos electrónicos y llamadas, cada una contando una historia de abuso, de familiares que se aprovecharon de su confianza, de personas que las hicieron sentir que no valían nada, que sus vidas no importaban. Fue entonces cuando decidí que no podía simplemente volver a mi vida normal. Tenía que hacer algo. El doctor Mauricio me ayudó a establecer una fundación sin fines de lucro llamada Proyecto Renacer, apoyo a víctimas de fraude de identidad. Usamos parte del dinero que recuperé para financiar asistencia legal gratuita para personas que pasaron por situaciones similares. También comencé a dar charlas en centros comunitarios, asociaciones de jubilados y clubes de la tercera edad, hablando sobre cómo protegerse contra fraudes, cómo reconocer señales de abuso financiero por parte de familiares y cómo documentar todo adecuadamente. El doctor Mauricio se convirtió en el abogado jefe de la fundación, trabajando pro bono en casos similares al mío. Roberto, el investigador privado, también se unió a nosotros, ofreciendo sus servicios de investigación a precios reducidos para víctimas sin recursos. En un año, ya habíamos ayudado a 43 personas a revertir declaraciones de defunción fraudulentas. 43 personas que volvieron a existir legalmente, que recuperaron sus vidas, sus identidades, su dignidad. Una de esas personas era Doña Teresa, la primera que me llamó. Cuando finalmente logramos anular su partida de defunción y recuperó la propiedad de su casa, vino a visitarme personalmente. «Rita», dijo sosteniendo mis manos con fuerza, «me devolviste mi vida, había desistido. Pensé que iba a morir aún muerta en el papel, pero tú mostraste que es posible luchar y ganar. Esos momentos hicieron que todo lo que pasé valiera la pena. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada audiencia dolorosa, todo valió la pena porque transformé mi dolor en propósito. Hoy, 3 años después de aquel día en el registro, tengo una vida completamente diferente a la que imaginé. No me mudé a Petrópolis. Vendí esa casa y usé parte del dinero para expandir la fundación. Todavía vivo en Río, en un apartamento más pequeño pero acogedor, cerca de la oficina de la fundación. Mi rutina ahora implica reuniones con víctimas, consultas con abogados y coordinación con autoridades para mejorar los sistemas de verificación que permitieron que ocurrieran estos fraudes. Trabajo con legisladores para crear leyes más estrictas y procesos más seguros para el registro de defunciones. También me convertí en activista por los derechos de los ancianos, hablando sobre cómo nuestra sociedad a menudo nos hace invisibles, cómo somos vistos como blancos fáciles por criminales que presumen que no lucharemos, que no tenemos la energía ni los recursos para buscar justicia. En cuanto a Mariana, no he tenido más contacto con ella. Está cumpliendo su condena en una penitenciaría estatal. Escuché a través del doctor Mauricio que se niega a verme o a hablar conmigo. Llevo una tristeza profunda por esto,
por la pérdida de la relación que creía que teníamos, por la niña a quien ayudé a criar y que se convirtió en alguien capaz de tal crueldad. Pero aprendí algo importante a través de esta experiencia terrible. Nuestra vida, nuestra identidad, nuestro valor no están determinados por documentos o sistemas burocráticos. Incluso cuando fui declarada oficialmente muerta, estaba más viva que nunca, luchando, resistiendo, negándome a aceptar la injusticia. Aprendí que es posible renacer, no solo legalmente, sino emocional y espiritualmente. Renací como una persona más fuerte, más decidida, más consciente de mi propósito. El intento de borrarme del mundo terminó ampliando mi voz y expandiendo mi impacto. Hoy, cuando voy al registro, la gente me reconoce. Eres Rita, la mujer que estaba muerta pero luchó y ganó. Me convertí en una especie de celebridad local, lo que aún me incomoda un poco, pero uso esa visibilidad para continuar con mi trabajo. La ironía no se me escapa. Mariana intentó matarme oficialmente para quedarse con mi dinero y mis bienes, pero lo que realmente hizo fue darme un nuevo propósito, una nueva vida, una razón para continuar no solo existiendo, sino haciendo la diferencia. Recientemente recibí una carta en la fundación. Era de una mujer de 82 años llamada Doña Lucía. Escribió: Querida Rita, vi tu entrevista en la televisión ayer. Tengo 82 años y mi nieta me está presionando para que firme papeles que no entiendo completamente. Dice que es para facilitar las cosas cuando yo muera. Pero después de escuchar tu historia, estoy desconfiada. ¿Puedes ayudarme a verificar estos documentos antes de que sea demasiado tarde? Respondí de inmediato, concertando una cita con ella y con el doctor Mauricio. Cuando analizamos los documentos que su nieta quería que firmara, descubrimos que eran poderes irrevocables que le darían a la nieta control total sobre todas las propiedades y cuentas bancarias de doña Lucía mientras ella aún estuviera viva. Doña Lucía, le dije con suavidad, su nieta está tratando de tomar el control de todo lo que es suyo mientras usted aún vive. Si hubiera firmado esos papeles, ella podría vender sus propiedades, vaciar sus cuentas, y usted no podría hacer nada. Doña Lucía comenzó a llorar. Confía en ella, es mi nieta. La ayudé a criarla. Tomé su mano. Lo sé, yo también confié y fui traicionada. Pero la diferencia es que usted se dio cuenta a tiempo. Fue lo suficientemente inteligente como para desconfiar y buscar ayuda. Se salvó a sí misma. Doña Lucía nunca firmó esos documentos. Con nuestra ayuda puso medidas de protección en su lugar, incluyendo un tutor independiente para supervisar sus finanzas. Su nieta se enfureció e intentó demandarla, pero no tenía base legal. Historias como la de Doña Lucía ocurren todos los días. Ancianos siendo explotados por familiares en quienes confían, siendo manipulados, engañados, robados, y a menudo la víctima se siente demasiado avergonzada para denunciar o no sabe que puede luchar o no tiene los recursos para hacerlo. Por eso, el trabajo de la Fundación es tan importante. No se trata solo de anular partidas de defunción fraudulentas. Se trata de restaurar la dignidad, de dar voz a quienes han sido silenciados, de mostrar que nadie, independientemente de su edad, debe aceptar el abuso. El mes pasado, fui invitada a hablar en el Congreso Nacional sobre la necesidad de reformas en el sistema de registro civil. Propuse varias medidas de seguridad que podrían prevenir fraudes como el que me sucedió. Primero, verificación biométrica obligatoria antes de que cualquier registro de defunción pueda ser procesado. Si la persona en cuestión tiene huellas dactilares registradas,
Debe haber confirmación de que el cuerpo corresponde a ese registro. Segundo, un periodo de espera de 90 días antes de que cualquier transferencia de bienes pueda realizarse después de un registro de defunción, dando tiempo para que se descubra cualquier irregularidad. Tercero, un sistema de alerta automática para todos los parientes registrados de primer grado cuando se realiza un registro de defunción, no solo para la persona que lo realiza. Cuarto, penas más severas para los funcionarios públicos que facilitan estos fraudes, como lo hizo Sandra Rodríguez en mi caso. Quinto, la creación de un fondo gubernamental para costear asistencia legal inmediata para víctimas de fraude de identidad, ya que el proceso de anulación puede ser costoso. Todavía no sé si estas propuestas serán aprobadas. El proceso legislativo es lento y hay muchos intereses en juego, pero sigo luchando, sigo haciendo ruido, negándome a ser silenciada. Y quizá esta sea la mayor victoria sobre Mariana y todos como ella. Intentan silenciarnos, borrarnos, hacernos desaparecer, pero nos negamos, existimos, importamos y luchamos. Mi edad no me define. El hecho de ser anciana no me hace débil, confusa o un blanco fácil. Tengo 63 años de experiencia, de sabiduría acumulada, de batallas ganadas. Tengo la paciencia que viene con la edad, la perspectiva que viene de haber vivido una vida larga y la determinación de alguien que no tiene más tiempo que perder con injusticias. Cuando los jóvenes criminales miran a personas de mi edad, ven vulnerabilidad, pero lo que deberían ver es fuerza templada por el tiempo, resiliencia probada por décadas de desafíos y una negativa absoluta a irme suavemente a esa buena noche. Recientemente, doña Aparecida, una de las mujeres a quienes ayudamos en los primeros días de la fundación, me envió una foto. Estaba sosteniendo su nuevo DNI, aquel que confirma que existe, que está viva, que importa. La leyenda decía: Rita, nací por segunda vez a los 76 años. Gracias por ser mi partera. Esta foto está enmarcada en la pared de mi oficina en la fundación, junto con docenas de otras fotos similares. Cada una es un recordatorio de por qué hago lo que hago, de por qué todo el dolor valió la pena. A veces, en noches tranquilas, aún pienso en Mariana. Me pregunto si se arrepiente, si en su celda reflexiona sobre las decisiones que tomó. Me pregunto si entiende que el dinero que me robó, que gastó tan rápidamente, le costó años de su vida, su libertad y cualquier posibilidad de redención a los ojos de la familia que la amaba. Pero luego recuerdo que no puedo vivir en el pasado. No puedo quedarme atrapada en el dolor de lo que hizo. Tengo trabajo que hacer, personas a quienes ayudar, vidas que salvar, porque, al final, esta es la verdadera diferencia entre ella y yo. Ella intentó destruir para ganar. Yo fui destruida, pero elegí reconstruir no solo mi vida, sino también la vida de otros. Ella esparció dolor. Yo elegí esparcir esperanza. Y si hay un mensaje que quiero dejarles hoy, es este. No importa lo que te pase, no importa quién intente destruirte, borrarte, hacerte desaparecer. Tienes dentro de ti la fuerza para luchar, para resistir, para renacer. Fui declarada muerta, pero elegí vivir con más intensidad que nunca, y tú también puedes, sin importar los desafíos que enfrentes. Así que, si estás viendo esto y estás pasando por algo similar, sepa que no estás solo. Hay personas que se preocupan, que lucharán a tu lado. Ponte en contacto con organizaciones locales de apoyo a ancianos. Busca ayuda legal. No aceptes el abuso en silencio. Y si conoces a alguien que pueda estar siendo explotado por familiares, no lo ignores. Háblale, ofrece ayuda.
A veces, todo lo que una persona necesita es saber que alguien se preocupa lo suficiente como para preguntar. El camino de regreso de la muerte no fue fácil. Hubo días en los que quise rendirme, en los que la burocracia parecía insuperable, en los que el dolor de la traición parecía insoportable, pero cada pequeña victoria me daba fuerza para continuar. Cada persona que ayudamos me recuerda por qué vale la pena luchar. Hoy, cuando me miro en el espejo, veo algo que no veía desde hacía años. Veo a una mujer que conoce su propio valor, que no necesita la validación de nadie para saber que importa, que existe, que hace la diferencia. Mariana intentó borrarme, pero terminó iluminándome. Intentó matarme, pero me dio una nueva vida. Y por eso, de una manera extraña y dolorosa, casi tengo que agradecerle, porque sin aquel día horrible en el registro, me habría mudado a Petrópolis, vivido una vida tranquila y cómoda, y nunca habría descubierto este propósito mayor. No es que desee lo que pasé a nadie. El dolor fue real, el miedo fue real, la sensación de traición fue devastadora. Pero transformé el veneno en medicina, la tragedia en propósito, el fin en un comienzo. Y ahora, cada vez que voy a un registro, cada vez que muestro mi DNI, cada vez que confirmo mi identidad, siento una profunda gratitud. Gratitud por estar viva, por existir, por tener la oportunidad de marcar la diferencia en la vida de otros. Así que, si te gustó mi historia, por favor, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones. Comparte este video con personas que necesiten escuchar este mensaje. Y en los comentarios cuéntame, ¿desde dónde me ves? ¿Qué te pareció la historia? ¿Conoces a alguien que haya pasado por algo similar? Recuerda, nunca eres demasiado viejo para luchar, nunca demasiado débil para defenderte, nunca demasiado tarde para renacer. Tu vida tiene valor, tu existencia importa, y mientras estés respirando, tienes el derecho y la responsabilidad de luchar por tu dignidad, tu identidad y tu lugar en el mundo. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por existir. Y recuerda, mientras estés viendo esto, estás vivo. Y eso, en sí mismo, ya es una victoria. No dejes que nadie te diga lo contrario. Hasta el próximo video, donde seguiré compartiendo historias de mujeres que se negaron a ser invisibles, que lucharon contra la adversidad y que demostraron que la edad es solo un número, pero la fuerza del espíritu es eterna. Un abrazo y sigan vivos, sigan luchando, sigan existiendo. Ustedes importan más de lo que imaginan.